Bueno, amados hermanos, estamos en la Gran Comisión, estudiando la Gran Comisión, y en esta hora vamos a ver la sexta parte de esta serie de la Gran Comisión. En la quinta parte, que fue la vez anterior, estuvimos viendo así a grandes rasgos que Jesús ordena enseñar a los discípulos sus mandamientos, ¿se acuerda, verdad? Él nos ordena que enseñemos a predicar el evangelio, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Y estuvimos viendo, por ejemplo, ya hemos visto que a la gente hay que enseñarle el arrepentimiento. A veces hay un buen arrepentimiento, el arrepentimiento verdadero, genuino, el de Dios, que trae una tristeza, que te hace abandonar tus pecados, y el arrepentimiento del mundo, que te causa una tristeza, pero porque te cacharon en la movida, no porque estás arrepentido para con Dios. También es necesario enseñarles a las personas que se bauticen, porque cuando la persona ha creído, hay que bautizarlos como testimonio público en agua. Ahora, el bautizo del agua espiritual la hace el Espíritu Santo y la hace la palabra de Dios. La persona se sumerge en la palabra de Dios. Dios con su palabra lo limpia. Y el bautismo del Espíritu Santo lo hace el Espíritu Santo. O sea, ese no lo hace el ser humano. El ser humano no hace eso. Y también hay que enseñarles a creer, tengan una conversión. Y también hay que enseñarle al pueblo que tiene que tener una devoción. El pueblo tiene que tener ánimo, entusiasmo por servir a su Dios. Y tiene que tener entrega. Tiene que darlo todo, ¿me entiende? Porque si los discípulos no dan nada, pues de nada sirve. Tiene que tener entrega y tiene que creer en el evangelio. Acuérdense que el evangelio es la buena noticia, la buena nueva de que hay esperanza para nosotros, de que Jesús es Dios y vino y murió por nosotros y resucitó y está a la diestra del Padre. Amén. Y también, pues que se tiene que fortalecer. O sea, el pueblo tiene que fortalecerse y tener fe. Así que en cuanto a la fe, vamos a estar hablando el día de hoy del punto número 6 de esta gran comisión, que dice que Jesús puntualiza que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esto es importante. ¿Y dónde vemos esto? Esto está localizado en Mateo 16. Dice el Señor Jesucristo: el que creyere, o sea que aquí es importante, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere es algo muy fuerte, va a ser condenado. Pero bueno, usted puede ver muy bien lo que dice ahí. Para que crean los de afuera, es necesario que tengan fe. Para que los de afuera crean. Y para que crean los de adentro, los que transmiten el mensaje, es necesario tener fe. Para que los de afuera crean, porque si no creen, o sea, si no tienen fe, ¿cómo van a creer? Los de afuera tienen que tener fe y para que puedan creer. Y nosotros tenemos que tener fe para que ellos crean. Porque si no, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe que Dios demanda es una fe que viene de Dios. El problema reside, la gran incógnita o la gran pregunta sería, como nos dice en Lucas 18:8. Veamos lo que nos dice Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la gran pregunta. Es necesario que ellos tengan fe. Es necesario que nosotros tengamos fe para compartir el evangelio. Pero la gran pregunta, la gran incógnita es la siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga y el Señor Jesucristo está por venir, ¿va a hallar fe en la tierra? Eso es una pregunta que no la hice yo. Es una pregunta que el mismo Dios, creador del universo, hizo. Y si Él la hizo, quiere decir que es una pregunta muy seria, o es un estado de la humanidad, de la tierra, porque dice en la tierra.
Eso me hace mucho que pensar. ¿Va a haber fe? ¿En verdad hay fe? ¿Y cómo es que se da esto por qué dijo el Señor esta frase de cuando el Hijo del Hombre venga y hará fe en la tierra? Bueno, recordémonos, esto se encuentra desde en el capítulo 18, verso 1 en adelante del Evangelio de Lucas. Yo se lo voy a leer. La palabra de Dios nos dice que Jesús les refirió una parábola, escuchen muy bien, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Esto es algo muy importante, la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Ok, veamos, ¿lo estamos viendo? Lucas 18, 1 al 8, dice, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar, diciendo, ¿qué fue lo que pasó? Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él, el juez, no quiso por algún tiempo, no quiso. Pero después de esto dijo dentro de sí el juez, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este juez tenía la característica de que no temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Pero había una viuda que le decía, hazme justicia. O sea que, a pesar de que era un juez injusto, esta viuda tenía fe en el juez. Y ella le porfiaba, hazme justicia de mi adversario. Continuamente, llegó un punto donde ya el hombre estaba hostigado, ya llegó a la conclusión, le voy a hacer justicia, porque no vaya a ser que me agote la paciencia. O sea, ya la paciencia la tenía agotada. Y dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, oíd lo que dijo. Y luego dice el Señor, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, pronto les hará justicia. Para tener fe, una de las formas que aquí nos dice el Señor, hay una necesidad de orar siempre y de no desmayar. Él puso el ejemplo de esta viuda necesitada que tenía un adversario, que tenía un problema, que había un abusador, un bullying, como usted le quiera llamar, y ella sabía que en la ciudad había un juez, el que imparte justicia, el que tiene la autoridad por parte del Estado, por parte del rey, y que ese juez tiene la responsabilidad de hacer lo que es de acuerdo a la ley, pero no era un juez justo, era un juez malo, un juez injusto, pero no había más de dónde agarrarse. No había, pero ella tenía fe, tenía confianza, y de tal manera que le insistía. Y el hombre, a pesar de ser malo, dijo, pues voy a hacerle justicia a esta mujer, porque si no me va a llegar a colmar la paciencia. Y Dios dice, si los hijos de Él claman a Él día y de noche por cosas justas, ¿acaso Dios no les hará justicia? Claro que Dios va a hacer justicia, pero es necesario para que Él nos haga justicia, nosotros estar en continua comunión y adoración para con Dios. Es necesario hacer lo que dice el Espíritu Santo por Pablo, orad sin cesar. Orar en todo tiempo. Tenemos que orar, tenemos que doblar rodillas, pero no en este mundo, nadie o pocas son las personas que doblan rodillas. Se la pasan en sus entretenimientos y en sus cosas vanas y huecas. Por eso dice el Señor Jesucristo, ¿se tardará en responderles? Os digo, pronto les hará justicia a sus hijos. Pero luego el Señor Jesucristo lanza esta declaración, pero cuando el Hijo del Hombre
venga, hallarán fe en la tierra. Da mucho que pensar, ¿verdad? ¿La va a hallar? Está difícil que haya fe, pero no quiere decir que no va a haber fe. Él está poniendo una respuesta que a mí me retó, una respuesta que a mí me dejó. ¿Va a hallar fe? Para empezar, el pueblo no le gusta orar. Si no, mire, ¿cuántos sabemos? Bueno, de por sí que somos poquitos. Pero a la gente no le gusta orar. La gente ni siquiera ora por sus alimentos. La gente ni siquiera ora cuando se va a su trabajo. La gente ni siquiera ora. ¿Va a hallar fe? Ahora, amados hermanos, hay un enemigo, escúchenme muy bien. ¿Por qué no va a hallar fe en la tierra? Bueno, vamos adelante. Porque hay un enemigo que ha socavado. ¿Sí entiende lo que es socavar, verdad? Es como una superficie de tierra y un topo que va abajo, va comiendo, socavar, que va escarbando, de tal manera que usted cree que está normal, pero cuando viene a ver, usted no pisa en firme, sino que se va en el agujero. Hay un enemigo que ha socavado, que ha minado. Minado significa como los enemigos de que para que no vengan los otros enemigos, entierran muchas minas en la superficie de tal manera que cuando la persona, el tanque, los carros, los que van caminando por ahí, ¿qué pasa? Explotan para destruir. Ha permeado, un enemigo que ha permeado, que ha filtrado la fe desde el inicio de los tiempos. Por causa de este enemigo, que el Señor lo reprenda, ni vale la pena mencionar su nombre, es que la fe ha venido de más a menos. Sino para empezar, con esa gran pregunta, o con esa pregunta retadora que le dijo el Satanás a la serpiente, a Eva, con que Dios os ha dicho, retando a Dios. Y eso de con que Dios os ha dicho, está el día de hoy presente en todos los niveles de nuestra sociedad e incluso en todos los aspectos, en la educación, en la ciencia, en todo está con que Dios os ha dicho, retando la palabra de Dios. Y sin embargo, los cielos, nos dijo el Señor Jesucristo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, ¿qué va a pasar con mi palabra? Nunca pasará. Pero ¿qué creen? Los hombres hacen y deshacen la palabra de Dios como se les da su regalada gana. Con que Dios os ha dicho, siempre retando. A la mujer le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Pero hoy la sociedad, el enemigo, ha inventado la filosofía y te ataca por muchas cosas. Por ejemplo, con que Dios os ha dicho que creó al hombre a su imagen y semejanza. No, eso no es cierto. No, el hombre es producto de la evolución. ¿Se da cuenta por dónde va todo el asunto? Con que Dios os ha dicho que la tierra tiene, según cálculos, tiene 6,000 y feria de años desde que Dios la hizo. No, los dinosaurios vivieron miles de millones de años atrás. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la muerte, de acuerdo a la Escritura, vino a este mundo por el pecado de un hombre. Mientras no había pecado en la tierra, no podía haber muerte. O sea que dinosaurios existieron en la época de nuestros primeros padres, en la época de ellos. No podían morir. Pero con que Dios os ha dicho, y viene el enemigo con su famosa ciencia, la ciencia del mal, y ¿qué ha hecho? Ha permeado la fe de todas las personas. De tal manera que el hombre no vino de Dios, el hombre vino del mono. Vino del mono, un caldo nutritivo, y nómbrese. Y nos critican a nosotros por creer que Dios hizo las cosas. Óigame, hay que tener más fe para creer en la evolución que para creer en el Señor Jesucristo. Hay que tener más fe para ello. ¿Por qué? Porque la fe ha sido atacada. En todos los aspectos, mis hermanos, el enemigo ha atacado a los hijos de Dios, a la humanidad entera, y ojalá nada más a la humanidad entera, incluso a los mismos hijos de Dios nos ha atacado.
¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, halló una sociedad religiosa, sí, que tenía la Torá o lo que era la Biblia para ellos, la Tanakh, la tenían, y los profetas, los salmos y todo eso lo tenían, pero el Señor Jesucristo dijo: a la verdad, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, ustedes no me creen, no creían. Y todo ese mismo sistema religioso, queramos o no, afectó, era parte incluso de la vida de los mismos discípulos, porque el Señor los llamó. Ellos también estaban impregnados de toda esa, de todo ese fariseísmo, saduceísmo, tenían corrientes, tenían un pleno conocimiento, o tenían mucho conocimiento, pero no tenían la fe que venía, la fe verdadera que el Señor Jesucristo vino a establecer cuando Él vino aquí a la tierra. Miren, ¿cómo vemos esto? Bueno, eso ha ocasionado incluso que los verdaderos discípulos no tengamos fe, porque el enemigo se ha permeado y ha contaminado incluso el sistema eclesiástico. Lo ha contaminado, hermano. Miren, hoy, las universidades, los institutos, los estudios teológicos, todo eso de teología, son muy buenos, sí, son buenísimos, pero que, mire, ha hecho lo espiritual algo material en sentido de materia, ¿me entienden? En sentido de materia de asignaturas, a lo que me estoy refiriendo, materia de asignaturas. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros hemos hecho humanamente la teología, el estudio de Dios, la soteriología, el estudio de la salvación, y hemos hecho la hermenéutica, la forma de interpretar la Biblia, hemos hecho la homilética, la forma de hacer un bosquejo. O sea, hemos hecho ciencia, y en toda esa ciencia, que no digo que sea mala, ahí de vez en cuando aquel mete su mano peluda y contamina la cosa, porque dejamos que hombres nos enseñen, cuando aquí el único maestro es el Espíritu Santo. Si el cristiano, mire, usted no se crea menos porque no ha tenido la oportunidad de ir a un instituto, de ir a una universidad. No se crea menos. Usted es un hijo, una hija de Dios que tiene derecho al Espíritu Santo. Clámele a su Padre, clámele a su Padre, clama a mí. Yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No dice clámale al pastor, clámale al maestro, clámale al instituto, clámale al apóstol, clámale al profeta. No, Señor, clama a mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con vuestros padres en el desierto, los cuales ellos invalidaron. En aquellos días daré mi ley en su mente y escribiré mis mandamientos en la tabla de su corazón. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. Así que usted no se crea menos. Usted es un hijo e hija de Dios que tiene eso. Y cuando usted lee la palabra del Señor, usted tiene fe. ¿Y qué pasó? Bueno, Lucas 17, 5 al 6, dijeron los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Porque no tenían fe. Bueno, ellos aparentemente tenían fe, porque dijeron ellos: Señor, aumentanos la fe. O sea, sí tenemos, pero como que no estamos completos, Señor. Así que te pedimos, Señor, que nos des fe, ¿verdad? Porque no, como que no nos alcanza. Aumentanos la fe. Y el Señor dijo, ¿qué dijo el Señor? Aumentanos la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras fe, no tenían fe. Así está el pueblo el día de hoy. Sí, Señor, yo te creo en ti. Y mire, es que hemos aprendido, como los discípulos aprendieron de los fariseos, así nosotros hemos aprendido del fariseísmo moderno. Querramos o no, hermano, traemos costumbres, traemos palabras, traemos vocabulario de lo que dicen aquellos fariseos.
Por ejemplo, nosotros decretamos y no pasa nada, declaramos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay fe. El Señor le dijo: Señor, aumentanos la fe. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ni siquiera les pidió una tonelada de fe, les pidió un grano de mostaza. Podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Así de sencillo. Pero no tenían fe. No tenían fe. Ahora, amado, para que tú tengas fe, tienes que estar con el autor de la fe. ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? El Señor Jesucristo. Miren, amados, yo estoy haciendo una serie de los evangelios cronológicos, en los cuales estoy compartiendo los 4 evangelios ordenados de forma cronológica de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y la intención mía al hacer esto, ahorita ya creo que van publicados 3 episodios y he hecho más episodios. La intención de esto es primeramente yo conocer a mi Señor Jesucristo, porque yo anhelo ser un discípulo de mi Señor Jesucristo, y lo estoy publicando. ¿Para qué? Para que mis hermanos, se los comunico a ustedes, visiten la página. Lo voy a estar publicando en mi página y en la página de la iglesia, en la página del pastor. Ya empecé a publicarlo a partir de hoy. Lo voy a estar publicando para que usted vaya, y no hay más que simplemente lectura de los 4 evangelios en orden cronológico, de tal manera que combina un evangelio, otro evangelio, y lo tratan de poner de manera cronológica. Yo estoy haciendo esto porque, ¿saben por qué? Porque yo necesito fe. Yo necesito ser un discípulo de mi Señor Jesucristo, porque es una vergüenza que el pueblo de Dios no conoce a su Señor Jesús. Es verdad, no lo conoce. No conocemos al Señor Jesús. Es una vergüenza. Porque este ejemplo lo pongo a menudo. Estoy seguro que cada uno de ustedes conoce a su esposa, conoce a sus cuñados, a sus cuñadas, a sus sobrinos, a sus sobrinas, a los amigos de su esposo, de su esposo, a los que fueron sus enemigos. Usted los conoce. ¿Por qué? Porque está con ella, platica con ella, convive con ella o con él, y saben todo de él. Pero del Señor Jesucristo, el pueblo no conoce a su Señor. El pueblo de Dios no le conoce. Porque si le preguntamos, y esto no es que sea vas a ser salvo, vas a ganar puntos o cerguitas en tu corona porque eres aplicado. No, es simplemente un reflejo de que conoces a tu Señor. Si le preguntamos al cristiano común y corriente, ¿quiénes fueron los mejores amigos del Señor Jesús? Con chance sí se lo sepa. ¿Y quiénes fueron el grupo, los amigos de Jesús? En este caso sus apóstoles. No lo van a mencionar todos. A Judas no se le olvida, eso sí. Judas Iscariote, todo mundo lo tiene en la mente, ¿no? Qué bueno. Pero los demás no. Y si le preguntan cómo se llamaron los hermanitos carnales del Señor Jesús, hijos de José y María, nadie lo sabe, pocos lo saben. Esto no es salvación. Pero qué bonito es cuando tú sabes de eso. O sea, es bonito que se ponen a platicar las parejas y se saben de la familia. Pues Jesús es nuestro amado, con quien nos vamos a casar en las bodas del Cordero. Y tenemos que conocerlo, amado, tenemos que tener fe. ¿Entendemos esto? Ahora, sigamos más adelante. El evangelio tiene que ser expuesto ¿por quiénes? Por sus verdaderos discípulos que Él ha llamado y que han sido bautizados y llenos continuamente por el Espíritu Santo. Usted es un llamado. Usted, el Señor, lo ha llamado. De las tinieblas los llamó. Pero también les voy a decir esto. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Había mucha gente que seguía muchos discípulos, pero un día en su vida terrenal el Señor Jesucristo eligió a 12 discípulos para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, para darles autoridad. Eran cuando menos los que estaban ahí pegados al Maestro. Ahora, ¿usted quiere tener autoridad? ¿Usted quiere tener poder? Apéguese
al Señor Jesucristo. Lea su Biblia, no falte a los servicios, ore, ayune, interceda, clame a Él de día y de noche. Y al hacerlo usted, pues obviamente usted es un llamado, pero el Señor también lo va a escoger. El Señor lo va a escoger. Porque cuando Él envió a sus discípulos, a los primeros envió a los 12, les dio autoridad para, primeramente, prediquen el Evangelio y salen a los enfermos y echen fuera demonios y resuciten los muertos. Y ellos contentísimos regresaron. No, Señor, regresaron muy contentos. Y de ahí, pues el entusiasmo creció. Y luego en otra ocasión, aparte de los 12, junto con los 12 envió un grupo de 70 personas y los envió a predicar. Pero ¿qué característica tenían? Que andaban con el Señor Jesucristo. Por eso mi intención es esta. Estoy grabando estos evangelios. ¿Para qué? Porque Mateo cuenta la manera, una historia de Jesús de una forma, Marcos la cuenta de otra, Lucas la cuenta de otra forma y Juan la cuenta de otra forma, y yo estoy ahí viendo detalle. Por ejemplo, en la crucifixión, un evangelista dice que los dos que estaban a su derecha y a su izquierda se burlaban de Jesús, los dos le injuriaban, pero en otro ya no, en otro uno les defendía. Ahí pasó algo, ahí uno se pone, ¿qué pasó? Oh, ¿acaso está mintiendo el que dijo que los dos le injuriaban? No, los dos le injuriaban, pero ¿qué pasó? En ese suceso, el otro se arrepintió. O sea, en todo hay enseñanza, amado. Yo quiero que Gloria de Sion sea una iglesia preparada, que conozca a su Señor, que lo conozca, al verdadero Señor Jesucristo. ¿Entiende? Tenemos que conocer al verdadero Señor Jesucristo, porque hay muchos que predican a un Jesús que ni siquiera conocen. Y eso no quiero yo. Por eso yo estoy haciendo esto y voy a hacer las impresiones y yo voy a traer impresiones de ese evangelio y lo voy a poner aquí. Si usted quiere darme una cooperación para yo seguir imprimiendo más libros, yo voy a imprimir más libros, pero yo se lo voy a poner a su disposición para que mi Señor a mí luego no me diga, no me pida cuentas de lo que Él me dio. No, Señor, yo se los puse ahí, yo prediqué el evangelio, yo publiqué videos, si la gente lo siguió, qué bueno, y el Señor, a mí no quiero que Él me pida cuenta a mí. Si le va a pedir cuenta, que se las pida a ustedes, pero a mí no. ¿Ok? A todos nos va a pedir cuenta, pero en mi caso yo me voy a librar de eso. De lo que Él me dio, a mí me voy a librar de eso. ¿Me entiende? Porque al que tiene, se le va a dar más. Y al que no tiene, lo poquito que tiene, se le va a quitar. Entonces, si hay que tener fe, ¿cómo vamos a obtener fe? Formas de obtener fe. Una de las formas de obtener fe, aparte de andar con el Señor Jesucristo, porque Él cuando anduvo con ellos tenían valor, tenían fe, pues ahí andaban con su maestro. Y si se les atoraba por ahí un hueso que no lo podían tragar, venía el Señor y lo sacaba del atolladero. Como cuando aquella ocasión que el Señor se fue con Jacobo, Pedro y Juan, se fue al monte, se transfiguró, y allá tardó un rato, y cuando regresaron había un algarabío allá abajo, porque había un hombre que tenía un hijo endemoniado y que lo trajo a los discípulos, y se armó la de San Quintín, que un problema, ¿qué pasó aquí? Maestro, que traje mi hijo endemoniado a tus discípulos, y ellos no pudieron sacarlo. Y el Señor vino, les hizo el paro a sus discípulos. Usted le dijo a todos, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Tráiganme acá al muchacho. Y le trajeron al muchacho y reprendió al demonio y se fue. Lo sacó del atolladero. Obviamente tenían fe, pero su fe era porque ahí estaba el Señor presente con ellos. O sea, Él les hacía el paro, el mero rey. Pero cuando se fue el Señor, se iban a quedar solitos, aparentemente. Por eso, yo me voy. Y si te vas, pero no se preocupen, no les voy a dejar huérfanos. Qué precioso, ¿verdad? Os daré el Consolador que estará con vosotros todos los días. Y les digo, hey, están tristes porque les dije que yo me voy. Pues sí,
pero es que les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir el Consolador. Yo estoy aquí, en cierta manera el Señor estaba limitado, ¿me entiendes? Estaba en cierta manera limitado porque estaba en un cuerpo, pero cuando Él se fue, el Espíritu Santo, el aliento de Dios, la persona del Espíritu, iba a estar en todos sus creyentes. No iba a ser nada más como en los tiempos antiguos, que venía de vez en cuando a ciertas personas que Él escogía. No, estas señales seguirán a los que creen. Pero para creer es necesario tener fe. Para creer es necesario andar con el Señor Jesucristo. Es necesario tener conocimiento de la palabra y tener el Espíritu Santo, porque dice el Señor en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. ¿Cuándo van a recibir poder? Cuando viniere sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo trae fe, trae y produce el fruto en su vida, como nos dice también Gálatas 5:22 y 23. El cristiano, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, nos dice la Escritura que el fruto del Espíritu no es mi fruto, es del Espíritu, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí está la fe. Señor, aumentanos la fe. No se preocupen, se la voy a aumentar, y no solamente les voy a dar fe, sino que les voy a dar más cosas todavía. Paquete completo. Es que yo tengo fe, pero lo que no tengo es amor. No, usted no tiene nada. Usted tiene fe, usted tiene amor, usted tiene paz, usted tiene gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en usted. Y si no está morando en usted, arrepiéntase. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, te trae fe, y el Espíritu Santo mismo te da la estrategia y te pone las palabras. ¿Por qué? El ejemplo lo vemos en Marcos 13:11. Dice, porque el cristiano verdadero, hermano, crea, no es fácil. El cristiano verdadero, como el Señor Jesucristo, sufre de persecución. Ay, hermano, entonces si puedes tener que sufrir persecución, si usted es cristiano verdadero, sí. Si no, no. Pero déjeme decirle que el verdadero cristiano va a sufrir persecución. Pero cuando os trajeren para entregaros, Marcos 13:11, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Te das cuenta por qué tenemos que tener una relación cerquitita y personal con el Espíritu Santo? Porque Él es el que viene, Él es el que mora en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Él es el que ha venido a la palabra de Dios escrita, la ha hecho carne, la ha puesto en nuestra mente y la ha impregnado en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo, hermano. Miren, amamos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Queremos que se pierdan? No. Entonces hay que doblar rodillas. Hay que caminar con el Señor Jesucristo. Hay que leer la palabra. Hay que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay que consagrarnos. ¿Y para qué? Para que crean. Porque para que crean, deben tener fe. Y para que crean, tenemos que tener fe. Porque si no, no hay nada, hermano. Ahora, el ejemplo de ello, el ejemplo de cómo fue que esta fe, que el Espíritu Santo transformó a los discípulos, vamos a verlo más adelante. Ya lo vemos en Hechos, capítulo 4, verso 5 en adelante. Vamos a leer esa escritura. Nos dice, aconteció que al siguiente día se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdotes
Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron a los discípulos: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, ¿lleno de qué? Lleno de Facebook, lleno de YouTube, lleno de telenovela, lleno de Netflix. No, Pedro lleno del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué dijo? Les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera ese haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Por medio de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque habían andado con Jesús. Y yo por eso quiero que usted se meta a leer los evangelios para que conozca al Señor Jesús, para que esa palabra no sea una palabra textual, sino sea una palabra que venga y se mete en la mente y se mete en el corazón. Y luego dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Imagínense a Pedro, un hombre que era de doble ánimo, un hombre que decía una cosa pero hacía otra cosa. Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y a la primera de cambio le negó. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo, y en ningún otro hay salvación, les decía, en su cara se los restregó: ustedes lo crucificaron, él fue la piedra reprobada, pues ahora es la cabeza del ángulo. Sobre esa roca se construye todo, pero ustedes lo crucificaron y en ningún otro hay salvación, porque no hay. Imagínense qué valor hablarle a la gente que mató a Jesús, que prácticamente era como ponerse la soga al cuello también. Porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eso me da mucho ánimo a mí, porque ¿cuántos no somos del vulgo? Todos somos del vulgo. Algunos quizás tenemos un poquito más de escuela aquí y allá, pero eso es lo de menos. La escuela del mundo, le digo, a lo único que digo, Dios mío, la escuela del mundo lo único que sirve es nada más para perder el tiempo. Pero eran hombres sin letras y del vulgo, y se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Esto es lo que el Señor quiere para ti, que reconozcan que tú andas con Jesús. ¿Cómo vas a andar con Jesús? Leyendo la Escritura, leyendo los evangelios, escuchando y viendo estos videos que estoy poniendo. Usted véalos, escúchelos, repítalos. ¿Ok? Y también orando, porque también por medio de la oración, hablando con Él, estando en comunión con el Padre. Y también Romanos 10:17, que nos dice la Escritura: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso, mi amado, es muy importante que usted asista a la casa de Dios, que usted asista al templo, que venga a escuchar las enseñanzas, las predicaciones, y que seleccione con cuidado a quién va a escuchar también. ¿Entiende? Y que usted ponga atención, porque la fe viene por el oír, y el oír va a venir por la palabra de Dios. Entonces, vamos a leerlo ahora, lo que nos dice Romanos 10, capítulo 14 al 17. Dice el Espíritu Santo por Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar, hermano? Queremos que nuestros hijos invoquen a Dios, queremos que nuestras familias sean salvos, queremos que nadie se vaya al infierno, pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Órale a Jesús. ¿Cuál Jesús? Pídele a Jesús. Digo, nosotros a veces somos, es que venimos arrastrando la tradición de los fariseos, la arrastramos, somos honestos, seamos honestos.
Presentamos a Jesús así como si fuese cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Por eso hay que predicarles del Jesús de la Biblia. Hay que predicarles del Dios que se hizo carne, habitó entre nosotros e hizo muchos milagros y sanó a los enfermos. Y tenemos que caminar con ese Jesús para que la gente vea que andamos con Él. Porque nos decimos evangélicos, pero de evangélicos no tenemos nada. No somos evangélicos, somos unos religiosos. Si nos llamamos evangélicos, tenemos que saber, tenemos que caminar con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque algún día nos vamos a tener que ir, nos la vamos a tener que ver solitos nosotros, y no vamos a poder llamar al pastor, o no vamos a poder llamar al maestro, no vamos a poder llamarlo. Tenemos que, aquí cada quien se va a tener que rascar con sus propias uñas. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo? Si ni siquiera saben que eres cristiano. En el trabajo, ¿a poco eres cristiano? Shh, soy del servicio secreto. Que nadie sabe que es cristiano. ¿A poco? Sí, lo que pasa es que yo no soy religioso, Lo que pasa es que no lo eres. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Son los ríos que crecen. No es que si quiero, es que no lo puedes contener, porque un ojo de agua, por más que lo tapes, el agua fluye. Entonces eso es, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo van a predicar si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron el evangelio. No todos, hermano, no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay que ser enviados. O sea, dice aquí la Escritura, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Si no fueren enviados, ¿cómo van a? No, cuando el Señor los envió a sus discípulos, ahí sí, ¿te das cuenta? Ahí sí, porque ellos fueron enviados. Por eso, pues le dio la autoridad. Ustedes vayan, y en mi nombre. Y cuando ellos iban caminando, pues tenían que reconocerlo. Porque el nombre de Jesús no es palabra mágica. El nombre de Jesús es autoridad. Porque le digo, cualquiera puede decir en el nombre de Jesús. Sí. Atente a las consecuencias. No andes con Jesús caminando. Y no, pues yo vi que en el nombre de Jesús, te va a pasar lo de los 7 hijos de Escevas. ¿Se acuerdan, verdad, lo que dice la Biblia de este varón? Si no se acuerdan de Escevas. Andaba Pablo predicando en el poder del Espíritu Santo, y grandes milagros y señales se realizaban por manos de Pablo en el nombre de Jesús. Y habían 7 muchachos, hijos de un tal Esceva, de los sacerdotes, de la familia de los sacerdotes, y estos eran exorcistas. Andaban echando fuera demonios, porque como que se puso de moda el expulsar demonios haciendo exorcismo. Y se encontraron con un endemoniado y vieron que Pablo, wow, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús el que predica Pablo. A Pablo lo conozco y sé quién es Jesús, pero vosotros quién sois. Y les dio una garrotiza, una revolcada, que hasta se fueron huyendo desnudos. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede predicar en el nombre de Jesús. Qué osados fueron estos, qué osados fueron estas personas. Ahora, sigamos más adelante porque ya vamos terminando. Dice la Escritura, mas el que no creyere será condenado. Está triste eso, ¿verdad? Ay, Dios mío. Va a ser condenado el que no crea. Y le digo, mucho cristiano no cree. Muchos hijos de Dios, bueno, no son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios, creyeran. Digo cristiano por respeto, pero es un nombre muy fuerte, o sea, es un nombre grande, es el cristiano.
qué no creen? Respuesta: por la dureza del corazón. Hay muchos que no creen, simplemente deciden no creer. Por orgullo, por incredulidad y porque simplemente no quiero y no quiero. Pero algunos sí creen. ¿Cómo está eso, hermano? Algunos sí creen y se condenan. Por fin, ¿en qué quedamos, no? ¿Cómo está eso? El que no creyera será condenado. ¿Por qué no creen? Porque tienen dureza de corazón, orgullo, incredulidad, etc. Pero algunos sí creen y se condenan. ¿Pero cómo está eso? Explíqueme, por favor. No me la pase tan rápido. ¿Sabe por qué? Ahí lo vemos. Porque creen otro evangelio. ¿Se da cuenta de esto? Creen otro evangelio. Y los predicadores no son enviados. ¿Quién sabe qué hicieron? ¿Quién sabe de cuál fumaron? Entraron en unos trances, se les apareció un ángel y les dio otro evangelio. Ahí estaban, vea usted estas grandes religiones como son los testigos de Jehová y los mormones. Se le apareció un ángel y les dio una revelación del nuevo evangelio, y aquellos otros hicieron una revisión de una nueva traducción de las escrituras del Nuevo Mundo, y cada quien jalando para su propio beneficio. ¿Es el mismo Jesús el de ellos que el Jesús de la Biblia? No es el mismo. Sí creen en Jesús, sí, pero en otro Jesús, que es el arcángel Miguel. Óigame, ¿a quién se le ocurre eso? Que el arcángel Miguel sea nuestro Salvador. No, el Hijo de Dios es Dios hecho carne, porque dice el Señor: yo no comparto mi gloria con nadie. Él no comparte su gloria. Entonces sí creen, pero no creen en el verdadero Jesús y se condenan. Y los predicadores no son enviados, hermanos, no son enviados. Por eso usted tiene que conocer a su Señor Jesucristo. Usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que someterse a la autoridad del Espíritu Santo, pelarse las rodillas, orando al Señor, diciéndole: heme aquí, Señor, envíame a mí y ayúdame, porque mirad que nadie os engañe. Eso lo dijo nuestro Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Los van a engañar. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. Van a venir con sus cuentos. Y el mismo Espíritu Santo por el apóstol Pablo dijo: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. La gente viene por lo que siente, y no digo que no, el sentir está bien, pero tu fe no se debe basar en lo que tú sientes, tu fe se debe basar en la palabra de Dios. Porque si no, al ratito viene cualquier otro y ¡pum! Mire, uno de los defectos que tenemos nosotros como pentecostales es que cualquiera que dice: así dice el Señor, ya todo el mundo queda y está bien, el respeto, ¿no? Pero de ahí lo que dice, ya lo tomamos, es que así dijo el Señor. No es cierto. Mucha gente habla del Señor lo que le dice su propio corazón, y no es de Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer la diferencia en conocer lo que es de Dios? Bueno, conociendo la Escritura y teniendo el Espíritu Santo. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz e incluso emboba a mucho pueblo, lo engaña como la serpiente con su astucia, así los tiene todo embobados. Hoy es el Espíritu Santo. No, mi amado, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ridículo. El Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo cambia a la persona. El Espíritu Santo es santísimo. Es la locura del Espíritu, dicen por ahí unas personas. ¿Cómo que las locuras del Espíritu? ¿De cuándo acá mi Señor andaba haciendo locuras? ¿El Señor Jesucristo hizo locuras? ¿El Espíritu Santo hará locuras? No. El Espíritu Santo es santo, pero hay de aquellos. Por eso dice en Mateo 23:15, y con eso terminamos: ay de vosotros, no vaya a ser que nos pase esto, hermanos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué significa eso, hermano? Mire,
ellos tenían la ley de Dios, ellos tenían el judaísmo, ellos tenían su sistema religioso y ellos tenían la verdad. No vamos a decir que no. Cuando menos ellos tenían la verdad. Tenían la ley de Moisés. Y el Señor Jesucristo le dio su lugar a la ley de Moisés cuando dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos. En la cátedra de Moisés, cuando se sientan los fariseos, haced todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque cuando te enseñan la palabra, es la palabra. La palabra es la palabra y con la palabra no se discute. ¿Entiende? Pero esta gente tenía celo de Dios, dice el apóstol Pablo, porque doy testimonio que sí tienen celo de Dios, sí, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento, no conforme al Espíritu Santo. Y esto es lo que pasa el día de hoy, que hay evangelistas que van, recorren cielo. Mire, porque esto es una cosa. El Señor Jesucristo dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, que es lo local, en Judea, que es va más afuera, en Samaria, que va en el país vecino y hasta el último de la tierra. Pero resulta ser que hoy quieren ser evangelistas a las naciones, pero no tenemos el valor para ir y predicar al hermano, al vecino, y ni siquiera nos visitamos. Bueno, aquí sí salimos a visitar a nuestros propios hermanos, pero no, queremos ir a las naciones. Por favor, eso es ser fariseo hipócrita. Recorren cielo y tierra para ser un prosélito. Ahí ven, se van allá y predican a un Cristo, lo ponen como ofertando a Cristo como si fuese una oferta, como si fuese algo barato. No, Señor. Hay que discipular a la persona, hay que darle el evangelio verdadero, porque ¿sabe qué es lo que hacemos? Lo que muchas veces sucede es que se engendra un montón de chamacos y ya luego nadie los cuida. Se engendran, están enfermos, todos descriados, y el Espíritu de Dios no hace eso. El Espíritu de Dios cuando engendra. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se está predicando el evangelio. Hay que concientizar a la persona, hay que decirle a la persona, presentarle a Jesucristo, y si el fruto está maduro, solito cae. ¿Entiendes? Solito va a caer. Y si no, no lo force. Porque cortamos el fruto y lo metemos carburo para que se madure. No, Señor. Cuando el Espíritu Santo le ha echado el ojo a alguien, el Espíritu Santo va a terminar la obra. Así que seamos astutos. Porque le digo, muchas veces en nuestro afán de ganar almas a Cristo, acudimos a técnicas humanas que se han aprendido de la escuela, de los nuevos fariseos en los cuales nos hemos relacionado, y saduceos, y traemos esas técnicas, las aplicamos y prácticamente manipulamos a la persona que reciba a Cristo. Y eso no se hace. Porque ¿qué sucede? Que estos llegan a ser 2 veces más hijos del infierno que vosotros, dijo el Señor Jesucristo. O sea, andan predicando, ni siquiera son salvos. Y cuando esos supuestamente se convierten, son doblemente condenados. ¿Queremos esto nosotros? No, no queremos esto. Así que aquí concluimos. Mucho cuidado. Seamos verdaderos discípulos y no fariseos. Porque si no somos verdaderos discípulos, que Dios nos ayude. Dios les bendiga, amados.